Buenas tardes, ya son noches donde me estén escuchando y nos vamos con un especial que se titula Del cuarto gamer a Troya. Cuando una camiseta del Atlético de Madrid termina explicando el clasicismo, Aquiles, Menón y por qué los dioses griegos necesitaban terapia familiar. Hay conversaciones que comienzan de una manera normal. ¿Qué opinas de esta camiseta? Y uno pensaría que la respuesta sería, está bonita, fin. Pero no, porque aquí estamos nosotros. Una camiseta del Atlético de Madrid nos llevó al concepto de estética gamer. La estética gamer nos llevó a hablar de Nike. Nike nos llevó al diseño. El diseño nos llevó a la música. La música nos llevó a la diferencia entre música clásica y clasicismo. El clasicismo nos llevó a la historia cultural. La historia cultural nos llevó a Grecia. Grecia nos llevó a la mitología. La mitología nos llevó a Aquiles. Aquiles nos llevó a su madre Tetis. Tetis nos llevó a Eos. Eos nos llevó a Menón. Menón nos llevó a la guerra de Troya. Y Troya nos llevó a una conclusión científica. Los griegos necesitaban urgentemente un psicólogo o un psiquiatra. Capítulo 1. La camiseta que parece una skin legendaria. Comenzamos con la segunda equipación del Atlético Madrid actual. Negra, detalles en verde lima con ese verde limón. Patrones geométricos, aspecto tecnológico y una vibra que dice, no sé si voy a jugar fútbol o si voy a entrar a una misión secundaria en Cyberpunk. Dante. Yo la usaría para matar demonios. Virgil. Una camiseta no aumenta tus habilidades, hermano. Dante. Pero aumenta el estilo. Virgil dice, uy, tiene sesión, mi hermano es un bruto. 2B. El diseño tiene una estética tecnológica. Yo. Steven. Eso sí es precisamente lo que pensé. Parece una camiseta de cuarto gamer. Y aquí hay algo interesante. El fútbol moderno ya no vende únicamente una camiseta como prenda deportiva. Las equipaciones también funcionan como elementos de identidad visual, moda urbana y cultura popular. Por eso una segunda equipación puede permitirse experimentar mucho más. Y cuando aparece una combinación de negro y verde fluorescente, el resultado parece perfectamente sacado de Need for Speed o Need for Speed, de Halo, Cyberpunk 2077 y Call of Duty. O algún RPG japonés donde el protagonista tiene 17 años, una espada de 3 metros y una deuda con el destino. Saber o Arturia Pendragon. ¿Por qué todos los protagonistas de videojuegos tienen armas absurdamente grandes? Dante, porque las armas normales no venden. DLC. Cyber. Eso no tiene sentido, Dante. Dante. Exactamente, Cyber. El cuarto gamer definitivo. Imaginemos ahora al dueño de esta camiseta. Entra a su habitación, la computadora encendida, la consola preparada, los audífonos sobre la mesa, una guitarra eléctrica en una esquina, un póster de Halo, otra de Final Fantasy, un mando de PlayStation,
un teclado mecánico haciendo más ruido que una ametralladora y la camiseta del Atlético colgada en la silla. El individuo se prepara para una sesión de juego. Steven: hoy sí me voy a dormir temprano. Reloj, 3:47 de la mañana. Steven: una partida más. Cortana: eso dijiste hace 4 horas, muchacho. Master Chief, decepcionado. Cortana: John. Master Chief: una más. Déjele al muchacho una más. Cortana: son las 4 de la mañana. Master Chief: una, por Dios. Cortana se decepciona. Capítulo 2. El enemigo académico. Música clásica. Y ahora pasamos a uno de los mayores problemas de la humanidad. La gente utiliza música clásica y clasicismo como si fueran exactamente lo mismo. Pues no, señores, no son lo mismo. Y aquí aparece nuestro profesor de historia de la música. ¿Qué es el clasicismo? Alumno: la música clásica. Profesor: incorrecto. Alumno: pero no es lo mismo. Profesor: acabas de activar al jefe final. Clasicismo no significa todo lo clásico. En sentido histórico, clasicismo designa un periodo artístico y musical concreto. En música occidental suele situarse aproximadamente entre mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX, con figuras fundamentales como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, aunque él no se llamaba así, y Beethoven de su primera etapa antes de quedarse sordo de por vida. El lenguaje musical del periodo se caracterizó, entre otras cosas, por una búsqueda de equilibrio, claridad formal, simetría y desarrollo de estructuras como la forma sonata. Pero la expresión música clásica puede utilizarse de manera muchísimo más amplia. Una persona puede decir: escucho música clásica, y estar hablando de canto gregoriano, música medieval, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, impresionismo, vanguardias, música del siglo XX y música contemporánea o actual. Música académica occidental. Somos una familia enorme. Clasicismo. Yo soy uno de los miembros. Música clásica. Yo puedo ser el nombre general que utilizan para referirse a toda la familia. Clasicismo. Entonces deja de decir que yo soy toda la familia. Música clásica. Perdón. El error de Bach. Ahora viene el crimen académico. Persona. Johann Sebastian Bach fue uno de los grandes compositores clásicos. Profesor. ¿En sentido amplio? Sí. Persona. Entonces fue compositor del clasicismo. Profesor. No. Persona. ¿Por qué? Profesor. Porque Bach pertenece al barroco. Dante. Entonces, esto es como decir que todos los videojuegos son RPG. 2B. Una comparación sorprendentemente adecuada. Dante. Gracias. 2B. No era un cumplido. La línea del tiempo. Para evitar que alguien termine lanzando una partitura por la ventana, primero va Edad Media, después Renacimiento, después Barroco, después Clasicismo, después Romanticismo y después
la música del siglo XIX, XX y por último, música moderna o contemporánea. Y aquí hay otra confusión terrible. La antigüedad clásica tampoco significa clasicismo musical. La antigüedad clásica hace referencia principalmente al mundo cultural de la Grecia y Roma antiguas. El clasicismo europeo del siglo XVIII, en cambio, recuperó y reinterpretó ideales asociados a la antigüedad. Es decir, Grecia y Roma antiguas, primero, después siglos y siglos de historia, después Europa del siglo XVIII y después si recuperamos algunos ideales clásicos. Clasicismo. Seiber. Entonces el clasicismo mira hacia la antigüedad, profesor. Exactamente. Dante. Como un remake. Profesor. Dios mío, con este Dante. Dante. ¿Qué? Orsat. Entra en escena. Orsat. ¿Alguien dijo clasicismo? Yo, Steven. Sí. Orsat. Entonces, aquí estoy. Orsat. Entonces, aquí estoy. Mozart es uno de los grandes nombres fundamentales del periodo clásico. Su música abarca sinfonías, conciertos, música de cámara, música vocal y óperas. Y aquí aparece una ironía maravillosa. Hoy mucha gente mete a Mozart, a Bach, Beethoven, Vivaldi, Chopin y Tchaikovsky, perdón mi ruso, en el mismo saco llamado música clásica. Y está bien. Desde el punto de vista general puede entenderse. Desde el punto de vista histórico, no. Y el metalero entra a la clase. ¿Sí ven? Y si escucho metal, profesor, también puedes escuchar y estudiar historia de la música. ¿Sí ven? Incluso si escucho power metal, el profesor, especialmente si quieres entender cómo funcionan las tradiciones musicales. ¿Sí ven? Entonces pondré una guitarra con una orquesta. Mozart, eso ya lo hicieron. ¿Sí ven? ¿Quién? Mozart, muchísima gente. Dante, entonces el metalero descubrió la orquesta. Todos, no, Dante. Capítulo 3. Bienvenidos a la mitología griega. Después de resolver la confusión entre música clásica y clasicismo, el programa decide cometer otro error. Hablar de la mitología griega, eso nunca termina bien, porque la mitología griega tiene dioses, semidioses, héroes, monstruos, profecías, guerras, venganzas, romances, tragedias, inmortalidad, maldiciones, transformaciones y una cantidad preocupante de familiares que terminan enfrentándose entre sí. Kratos, me resulta familiar. Atenea, porque tú también tienes problemas familiares. Kratos te ha anulado. Capítulo 4. Aquiles, el héroe y su madre divina. Aquiles es uno de los grandes héroes de la tradición épica griega. Su padre era Peleo, un mortal. Su madre era Tetis, una Nereida, una divinidad marina. Y desde aquí tenemos una combinación clásica de la mitología griega. Padre mortal, más madre divina, igual hijo extraordinario con una vida bastante complicada. Steven, ¿por qué todos los héroes nunca pueden tener una infancia normal? Saber, porque entonces
no habría historia. Sí, bien, buen punto. Tetis tenía una relación profundamente compleja con el destino de su hijo. En la tradición posterior se hizo famosa la historia de que intentó hacerlo invulnerable mediante diferentes procedimientos, incluida la versión del río Estigia y el famoso talón. Pero hay que tener cuidado. La famosa historia del talón de Aquiles no aparece de esa manera en la Ilíada de Homero. El famoso detalle del talón se desarrolló en tradiciones posteriores. Profesor, y aquí tenemos otro ejemplo de por qué hay que distinguir entre las distintas versiones de un mito. Entonces el canon de Aquiles tenía DLC. Profesor, por desgracia, esa comparación funciona. Aquiles y el destino. Aquiles sabía que su vida estaba relacionada con una elección terrible. Una vida larga y sin gloria. O una vida corta pero extraordinariamente gloriosa. Y aquí aparece uno de los grandes temas de la épica. La gloria frente a la supervivencia. Sí, eso parece una elección de videojuegos. Master Chief, elegir entre vivir mucho tiempo o morir como leyenda. Cortana, John, Master Chief, sí, Cortana. No conviertas la Ilíada en Halo. Master Chief, te ha anulado. Capítulo 5. Eos, la diosa de la aurora. Ahora presentamos a uno de los personajes más interesantes y menos conocidos por el público general. Eos. Eos es la diosa griega de la aurora. Cada mañana representa la llegada de la luz del día. Y aquí viene la parte importante. Eos es la madre de Menón. El padre de Menón era Titono. Por lo tanto, Eos más Titono igual a Menón. Y sí, ahora vamos a Troya. Capítulo 6. Menón, el otro gran héroe y guerrero de Troya. Menón aparece en tradiciones épicas posteriores relacionadas con la guerra de Troya. Era un poderoso guerrero y rey de los etíopes, aliado de los troyanos. Y aquí comienza uno de los enfrentamientos más interesantes. Aquiles contra Menón. Pero espera un momento, mi querido amigo. ¿Por qué es tan interesante? Porque ambos son hijos de un mortal y una figura divina. Aquiles, padre Peleo, madre Tetis. Menón, padre Titono, madre Eos. Dos guerreros, dos madres divinas, dos héroes vinculados con la guerra de Troya y una tragedia inevitable. Aquiles versus Menón. Boss Fight. Mitología griega Edition. Es en una esquina Aquiles, el guerrero Mirmidón, el gran héroe de la tradición épica, y en la otra Menón, rey guerrero, hijo de la aurora, campeón de los troyanos. Dante, que comience el combate, Saber. Esto no es un torneo, Dante. Todo puede ser un torneo, Saber. No, Dante sí es. Dante, que sí, Saber. No, Dante, ¿quieres apostar, Saber? Que no me gustan las apuestas. El combate. En la tradición épica de Aetopis, perdón mi griego maluco, Aetopis, Menón llega a Troya para ayudar a los troyanos. Durante los acontecimientos, Menón mata a Antíloco,
uno de los compañeros de aliados de Aquiles. Aquiles entonces se enfrenta a Menón y finalmente Aquiles mata a Menón. Pero la historia no termina ahí, porque ahora aparecen las madres. Capítulo 7. Dos madres divinas, dos tragedias. Tetis, mi hijo. Eos, mi hijo. Dos diosas, dos madres, dos guerreros muertos y el mismo campo de batalla. ¿Sí ven? Esto ya dejó de ser una batalla. ¿Sí ven? Ahora es drama familiar. Dante, ¿drama familiar llegó? Ratos, eso es peor. Las lágrimas de Eos. La tradición asociada a Menón cuenta que Eos lloró por su hijo, o sea, por él. En algunas tradiciones relacionadas con su mito, Zeus concede una forma de inmortalidad o reconocimiento especial a Menón después de su muerte. También aparecen los memónides, aves asociadas con el héroe y su lamento funerario. Y aquí la poesía transforma la tragedia en naturaleza. Las lágrimas de Eos se asocia con el rocío de la mañana. Así, cada amanecer puede interpretarse poéticamente como el recuerdo de una madre que perdió a su hijo. Orihime, eso es hermoso y triste a la vez. Aqua. Entonces el rocío son lágrimas. Megumin, una tragedia digna de una explosión. Saber, por favor, no explotes la aurora. Capítulo 8. Titono, el deseo que tenía letra pequeña. Pero Eos tenía otra historia relacionada con un mortal. Titonio, o Titono, perdón. Eos consiguió para él la inmortalidad, pero existe una famosa versión del mito en la que olvidó pedir algo fundamental: juventud eterna. Y ahí aparece una de las ironías más crueles de la mitología griega. Titono no moría, pero continuaba envejeciendo. Dante, eso es un bug. Virgil, no, hermano. Dante, es literalmente un bug. Virgil, es una tragedia mitológica. Dante, tragedia mitológica con mal diseño. Contrato de Zeus. Zeus, ¿qué desea mi querida diosa? Eos, quiero que Titono sea inmortal. Zeus, concebido. Eos, gracias. Zeus, de nada. Eos, espera. Zeus, sí. Eos, ¿y si la juventud eterna? ¿Y la juventud eterna qué? Zeus, usted no la pidió. Eos queda llorando. Primero llora por la muerte de su hijo y ahora por el destino tan raro de su esposo. ¡Qué ironía! Steven, señoras y señores, lean siempre los términos y condiciones de todo contrato, hasta la letra pequeña. Capítulo 9. ¿Por qué Menón es tan interesante? Porque Menón funciona como una especie de reflejo de Aquiles dentro de la tradición épica. Ambos son grandes guerreros, tienen padres mortales, tienen madres divinas, están vinculados a la guerra de Troya, alcanza una fama extraordinaria y terminan enfrentándose. Es casi como si la mitología hubiera diseñado dos personajes rivales: Aquiles, campeón griego, versus Menón, campeón troyano. El problema es que no estamos en un videojuego, Dante. ¿Y qué significa esto? Que no hay respawn. Dante, que en un lado
Eso cambia las cosas. Capítulo 10. Las waifus hacen el análisis académico. Saber. El caso de Aquiles demuestra cómo la épica utiliza el destino, la gloria y la mortalidad para construir tragedias heroicas. Dante. Y el mío, tu caso demuestra que una persona puede hablar demasiado. 2b. Menón resulta especialmente interesante porque comparte características estructurales con Aquiles. La comparación permite observar cómo la épica construye héroes a partir de patrones similares. A2. ¿Eso significa que son como arquetipos? 2b. Exactamente. A2. Entonces, 2b. No. A2. Ni siquiera terminé. 2b. Yo ya sabía lo que ibas a decir. Jeanne d'Arc. O, para mis amiguitos, Juana de Arco. Lo verdaderamente trágico es que ambos son víctimas de un conflicto mucho más grande que ellos mismos. Sí, eso es bastante profundo para ti, Jane. Gracias, Dante. ¿Podemos hacer una versión con guitarras? Jane. No, por favor, Dante, ahorita no. Miku. Miku Hansune. Y desde el punto de vista musical, podríamos imaginar una obra sinfónica inspirada en ambos héroes. Sí, power metal sinfónico. Algo así exactamente. Dante. Ahora sí estamos hablando mi idioma. Pause, sí. Capítulo 11. Si Aquiles y Menón fueran personajes de un RPG. Pantalla de selección. Aquiles. Clase. Guerrero legendario. Atributo. Gloria. Arma. Lanza y espada. Habilidad especial. Ira del Mirmidón. Debilidad narrativa. El destino. Menón. Clase. Campeón real. Atributo. Aurora. Arma o armamento. Heroico. Habilidad. Hijo de Eos. Debilidad. El destino también. Dante. El juego se vende solo. Saber. ¿Y quién gana? Dante. Depende del jugador. Saber. Sabes perfectamente quién gana. Dante se queda anulado. No quiere decir nada. Saber. Aquiles. Dante. No quiero decir spoiler. Si esto fuera Dark Souls, jugador, ¿quién es el jefe? Narrador. Menón, jugador. Bien. Menón aparece acompañado por una tormenta. Jugador queda como pensándoselo. Menón. Soy hijo de Eos. Jugador. ¿Y eso qué significa? Menón. Que tienes aproximadamente 4 minutos de vida. Y si fuera Devil May Cry o Devil May Cry, o el demonio puede llorar. Dante, este tipo es fuerte, Virgil. Entonces pelea, Dante. Y si hablamos primero, Virgil, que no. Dante, bien. Dante, let's rock. Capítulo 12. Lo real y lo legendario. Y aquí hay que hacer una pausa. Porque hablar de mitología requiere distinguir entre historia documentada y tradición mítica. Aquiles, Menón, Tetis y Eos pertenecen a tradiciones mitológicas y literarias. Eso no significa que debamos tratarlos como si fueran personajes históricos, comprobados. De la misma manera que una persona documentada mediante fuentes contemporáneas.
La mitología es una fuente extraordinaria para estudiar valores culturales, religión, literatura, concepciones del heroísmo, muerte, destino, relaciones familiares, identidad, guerra y la forma en que una sociedad explicaba el mundo antiguamente. Y ahí está precisamente su importancia. No necesitamos decidir que todo ocurrió literalmente para estudiar su enorme importancia en la cultura. Y aquí volvemos a la música, porque ahora podemos hacer una conexión maravillosa. La cultura occidental ha reinterpretado los mitos griegos durante siglos, en la pintura, en la literatura, la escultura, el teatro, en ópera, en música sinfónica, en cine, en videojuegos, en anime y hasta en metal y otros géneros musicales más. Steven, entonces el mito griego sigue vivo. Profesor, exactamente, mi querido hormiguita del aprendizaje. Sí, solo que ahora tienen guitarras eléctricas. Profesor, queda anulado. Sí, ¿no? Profesor, sí, mi querido amiguito. El metalero explica la historia. Sí, imagínese en un álbum conceptual. Aquiles, Tralis. Primero, Son of Peleus. 2, Thetis. 3, The Prophecy. 4, Mimilons. 5, Rant. 6, Antilogus. 7, Menon. 8, Down of Eos. 9, The Last Duel. 10, Tears of Aurora. 11, The Immortal. 12, Not Glory Without That. Miku, eso podría funcionar, Dante. Ponle doble bombo. Miku, por supuesto. Virgil, una sesión de cuerdas, Dante. ¿Desde cuándo te gusta el metal, Virgil? Desde que descubrí que una guitarra puede ser utilizada correctamente. Dante, ¿qué? Capítulo 13. El gran resumen para los que llegaron tarde. Si usted acaba de llegar, mi querido amigo del desierto, hormiguita de sabiduría, y se pregunta qué demonios está pasando. Tema 1. La camiseta del Atlético de Madrid tiene una estética que puede recordar a una equipación gamer. Tema 2. Música clásica puede ser una denominación muy amplia. Tema 3. Clasicismo es un periodo artístico y musical específico. Tema 4. Bach es barroco. Tema 5. Mozart es una figura central del clasicismo. Tema 6. Aquiles era hijo de Peleo y Tetis. Tema 7. Menón era hijo de Titono y Eos. Tema 8. Aquiles y Menón se enfrentaron en la tradición épica posterior relacionada con la guerra de Troya. Tema 9. Eos sufrió la muerte de su hijo. Tema 10. La tradición convirtió su dolor en poesía. Tema 11. Los dioses griegos tenían una habilidad extraordinaria para complicar cualquier situación. Tema 12. Y alguien decidió convertir todo esto en un especial super rarísimo. Escena post créditos. Habitación gamer, 2 de la mañana. La camiseta del Atlético está colgada. La guitarra está apoyada en la pared. En la pantalla aparece un videojuego. Sobre el escritorio hay un libro de historia de la música. Y encima del libro, una figura de Aquiles. Sí, hoy sí voy a estudiar, narrador. Así comienza la tragedia. Sí, ¿por qué?
porque abriste YouTube. 100 anulado. Narrador, encontraste un video sobre mitología griega. Bueno. Narrador, después uno sobre música barroca. Eso sí me interesa. Narrador, después uno sobre el clasicismo. Pues normal. Narrador, después uno sobre Aquiles. Ya estamos. Narrador, después uno sobre Menón. Steven, ¿qué anulado? Narrador, y finalmente terminaste escuchando Power Metal Sinfónico. Bueno, tampoco está tan mal. 4:36 de la mañana el reloj. Cortana, te dije que fueras a dormir. Master Chief, una partida más. Cortana, John. Master Chief, sí. Cortana, ni siquiera eres tú el protagonista de esta conversación. Master Chief, que anulado. Gran final. Todos los personajes entran al escenario. Aquiles, Menón, Tetis, Eo, Morsa, Bach, Beethoven, Dante, Vergil, Saber, 2B, Miku, Master Chief, Kratos y por supuesto este servidor. La historia humana es extraña. Una camiseta puede convertirse en moda. La moda puede convertirse en cultura. La cultura puede llevarnos a la música. La música puede llevarnos a la historia. La historia puede llevarnos a Grecia o otro pueblo antiguo. Grecia puede llevarnos a los mitos. Los mitos pueden llevarnos a Aquiles. Aquiles puede llevarnos a Menón. Y Menón puede llevarnos a Eos y a la aurora. Al final descubrimos que las civilizaciones cambian, los estilos musicales evolucionan, los videojuegos aparecen, el anime transforma las historias, pero algunas cosas permanecen. Los seres humanos siguen contando historias y siguen preguntándose por qué Zeus hizo semejante desastre. Zeus, yo no hice todos los desastres. ¿Quieres que hagamos una lista? Zeus, queda anulado. Kratos, yo puedo ayudarte. Zeus, tú no. Quítate que tú tienes una peor tragedia que la mía. Cierre. Y así termina ese especial. Un viaje desde una camiseta del Atlético de Madrid con estética gamer hasta la diferencia entre música clásica y clasicismo, pasando por Bach, Mozart y Beethoven, para terminar en Troya con Aquiles, Tetis, Menón y Eos, porque aparentemente una conversación normal era demasiado sencilla. Steven Granados, su servidor. La historia se hizo por razones divinas, demoníacas o perrunas. ¿Qué voy a saber yo? Megumin. Explosión. Presentador. ¿Quién la dejó entrar? Antes yo. ¿Por qué? Porque queda épico. Fin de todo esto. Ah, no, esperen que falta el comunicado especial. Uy. Comunicado oficial del cuarto gamer a Troya. Cuando una camiseta, el clasicismo y la mitología griega terminan en el mismo universo. La Comisión Internacional para la Investigación de Conversaciones que se salieron completamente de control informa oficialmente que ha concluido el más reciente especial del Evangelio Metal Musical. El episodio comenzó con una aparentemente sencilla observación sobre una segunda equipación del Atlético de Madrid con estética futurista. La situación se salió de control aproximadamente 47 segundos después. Primera investigación: camiseta de fútbol
o skin legendaria. La comisión confirma que la equipación negra con detalles verde lima limón presenta una estética suficientemente futurista como para generar la siguiente hipótesis. Esto parece más una skin de videojuego que una camiseta. Dicha afirmación fue inmediatamente respaldada por sectores gamer, metaleros y personas que consideran perfectamente normal jugar hasta las 4 de la mañana. Dante, yo la usaría. Virgil, no preguntaron. Dante, pero la usaría. Saber, eso no aporta nada al comunicado. Dante, aporta estilo. La comisión ha decidido no continuar investigando este punto. Segunda investigación. Clásica no es automáticamente clasicismo. Se informa a la población que música clásica y clasicismo no deben utilizarse indistintamente cuando se está hablando de periodos históricos concretos. En sentido amplio, música clásica puede utilizarse para referirse a la tradición de música académica occidental en general. Pero el clasicismo musical corresponde a un periodo histórico, estilístico específico, situado aproximadamente entre los años 1750 a 1820, con Haydn, Mozart y Beethoven cuando era joven, antes de quedarse ciego, como figuras fundamentales. Por consiguiente, Bach es del barroco, Mozart del clasicismo, Beethoven clasicismo tardío y transición hacia el romanticismo. Y no, todo lo que suena con violines es clasicismo. Profesor de historia de la música. Gracias. Sí, de nada, profesor. No estaba hablando contigo. Tercera investigación. Antigüedad clásica no es lo mismo que clasicismo musical. La comisión considera necesario aclarar otra confusión. La antigüedad clásica se refiere al mundo cultural grecorromano antiguo. El clasicismo europeo del siglo XVIII, en cambio, pertenece a una época muchísimo posterior y estuvo influido por ideas del equilibrio, proporción y racionalidad asociados a la recuperación de modelos de la antigüedad. Por lo tanto, Grecia y Roma antiguas. Después le siguió muchos siglos de historia. Después le siguió ilustración europea. Y después le siguió clasicismo. No significa que Mozart haya despertado una mañana en Atenas diciendo: Zeus, hoy tengo que terminar la Sinfonía 40. Zeus, no me metas en esto, que ya tengo muchos conflictos familiares. Cuarta investigación. Aquiles contra Menón. El comunicado confirma oficialmente la existencia de uno de los enfrentamientos más dramáticos de la tradición épica relacionada con Troya. Aquiles versus Menón. Menón era hijo de Eos, la diosa de la aurora, y de Títono. Llegó a Troya para ayudar a Príamo y combatió contra los griegos. En la tradición épica mató a Antíloco y posteriormente fue derrotado y muerto por Aquiles. Pero aquí aparece la parte que convierte todo esto en un anime trágico. Aquiles era hijo de Tetis, Menón era hijo de Eos. Por tanto, dos héroes, dos madres divinas, dos destinos trágicos, una guerra, un combate y aparentemente cero posibilidades de que alguien dijera: muchachos, arreglemos esto diplomáticamente. Quinta investigación. Eos, la madre que lloró por su hijo.
Después de la muerte de Menón, Eos lamentó profundamente la pérdida de su hijo. La tradición también cuenta que pidió a Zeus que le concediera un honor especial, y existen versiones en las que Menón recibe algún tipo de inmortalidad o reconocimiento extraordinario. Los menoides, aves asociados a su culto legendario, también aparecen en estas tradiciones. Y existe una de las imágenes poéticas más hermosas del mito. El rocío de la mañana se relaciona con las lágrimas de Eos por su hijo Menón. Orihime, eso es tristísimo, Miku, pero también es hermoso. Dante, ¿podemos ponerle guitarra? Sí, no todo necesita guitarra, Dante. Sí, discrepo la decisión. Sexta investigación, el caso Titono. La comisión también recuerda el famoso episodio de Titono, relacionado con la diosa Eos. En la tradición mística, Eos consiguió para Titono la inmortalidad, pero la historia se convirtió en una advertencia terriblemente. Inmortalidad no significaba necesariamente juventud eterna. La moraleja oficial es: cuando un dios griego te conceda un deseo, revisa las condiciones antes de aceptar. Zeus, yo no hice nada malo. ¿Quieres que repasemos su historial? Zeus, retiro mi declaración. Séptima investigación. Si la mitología griega fuera un videojuego, la comisión ha determinado que Aquiles y Menón serían perfectamente candidatos a protagonizar un RPG, o serían como Kyo Kusanagi contra Iori Yagami. Aquiles, clase guerrero legendario, especialidad combate cuerpo a cuerpo, habilidad definitiva ira de Mirmidón, pasiva gloria heroica, debilidad narrativa el destino. Menón, clase campeón de Etiopía y rey, especialidad guerrero pesado, habilidad definitiva furia de la aurora, o sea de su madre, pasividad bendición de Eos, debilidad narrativa también el destino. Dante, ¿y quién gana? Aquiles, por supuesto. Y si subo de nivel a Menón, no funciona así. Entonces el juego está mal diseñado. Octava investigación, la conexión metalera. La comisión considera científicamente plausible imaginar un álbum conceptual sobre la guerra de Troya. Tralis oficial. 1. Tetis. 2. Son of Peleus. 3. Mimidons. 4. Wrath of Achilles. 5. Antilochus. 6. Menón. 7. Son of Eos. 8. Downs of War. 9. Achilles versus Menón. 10. Tears of the Eos. 11. The Last Hero. 12. No Glory Without Fate. Miku, sinfónico. Steven, sinfónico. Dante, doble bombo. Steven, obviamente. Morsa, y una sesión de cuerdas. También. Morsa, entonces tenemos un trato. Novena investigación. Las waifus emiten su veredicto. Saber. El clasicismo debe diferenciarse de la antigüedad clásica, y Aquiles y Menón representan dos héroes vinculados por una tragedia común. 2b. La estructura narrativa de ambos personajes permiten observar patrones heroicos y trágicos
recurrentes. Hatsune Miku. Todo esto podría convertirse en una obra musical. Jeanne d'Arc o Juana de Arco para mis amigos. La historia demuestra que las personas siguen transmitiendo sus tragedias mediante relatos. Megumin. Y todo necesita una explosión. Ratos no. Megumin. Sí. Ratos que no. Megumin. Explosión. Ratos todos quedan fuera. Dante, eso estuvo bueno. 10ª investigación. La conclusión académica. La comisión declara oficialmente que el especial ha demostrado una verdadera fundamental. La historia cultural no está dividida en pequeñas cajas completamente aisladas. La música, la literatura, la mitología, el arte, el cine, los videojuegos, el anime, constantemente reutilizan ideas anteriores. La mitología griega continúa apareciendo en obras modernas. La música académica sigue siendo reinterpretada. El clasicismo continúa estudiándose y otros periodos más. Y los videojuegos siguen convirtiendo mitologías antiguas en mundos interactivos. Por eso estudiar historia no significa simplemente memorizar fechas. Significa comprender cómo las ideas viajan a través de los siglos. Comunicado final. La Comisión Internacional de Conversaciones, que comenzaron con una camiseta y terminaron en la Guerra de Troya, declara oficialmente cerrado el especial. Se confirma que 1. La camiseta del Atlético tiene energía de skin gamer. 2. Música clásica puede ser un término general. 3. Clasicismo es un periodo histórico concreto aproximadamente entre los años 1750 a 1820. 4. Bach pertenece al barroco. 5. Haydn, Mozart y el joven Beethoven temprano son fundamentales para el clasicismo y el romanticismo también. 6. Aquiles y Menón representan dos héroes enfrentados dentro de la tradición épica posterior. 7. Menón era hijo de Eos y Títono. 8. Eos lloró por su hijo. 9. La mitología griega sigue inspirando obras modernas. 10. Zeus continúa siendo sospechoso de prácticamente todo. El meregendén, como dicen aquí en Colombia. Y 10. Y Dante sigue sin entender por qué una camiseta de fútbol terminó en Troya. Y así, en una conversación que empezó con Nike a veces hace buenos uniformes, terminó con dos madres divinas llorando por sus hijos mientras un historiador intenta explicar el clasicismo y Dante quiere convertir la guerra de Troya en un videojuego. Dante: ¿y qué tiene de malo, Saber? Pues todo. Dante: entonces es perfecto. Steven termina: la historia se hizo por razones divinas, demoníacas o perrunas. ¿Qué voy a saber yo? Y muchísimas gracias y hasta luego.